Hola amigos, muy buenos días. Seguramente a ustedes les pasa como a mí, que nos cuesta mucho trabajo poder comprender a ciencia cierta qué es el reino de Dios, cómo se manifiesta el reino de Dios. El Evangelio de San Marcos nos habla de que Jesucristo inició su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y el Señor Jesucristo, desde el inicio de su ministerio, habló del reino de Dios, del reino de los cielos. El día de ayer vimos una interesante parábola que explica de una manera muy clara, muy sencilla, cómo la semilla del Evangelio germina en nosotros, que somos la tierra, y produce en nosotros nuestra fe en el Evangelio, y de esa manera se concreta el reino de Dios en nuestra vida. Pero hoy el Señor Jesucristo añade unos ejemplos más sobre lo que significa el reino de Dios. Y voy a leer en Marcos capítulo 4, versículos del 21, yo voy a leer en esta ocasión hasta el 33, tratando de cubrir todas estas enseñanzas que Jesús da sobre el reino de los cielos. Dice versículo 21, también les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y llama la atención porque el Señor Jesucristo ya había mencionado esto cuando dio la parábola del sembrador, o la parábola de la semilla. Y él, cuando sus discípulos no habían comprendido la parábola y querían que les explicara, él mismo dijo que el secreto del reino de Dios es revelado por medio de parábolas, decía, para que muchos vean y no perciban, oigan y no entiendan, no se conviertan y sean perdonados. Por eso creemos que el llegar a entender el Evangelio es una revelación de Dios, es un acto de Dios en la persona. Él ilumina nuestra mente, Él toca nuestro corazón para que nosotros seamos alumbrados con la luz del Evangelio. Y lo que está diciendo aquí en el versículo 21 dice: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla sobre la repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Y efectivamente, para los contemporáneos del Señor Jesús, en los años anteriores, el Evangelio había sido uno de los misterios escondidos de Dios. Y hasta este momento el Evangelio está siendo descubierto para ellos. Por eso el Señor Jesucristo dice: bueno, es que entonces la lámpara no se pone debajo de un cajón o de la cama, sino se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están ahí. Y eso es justamente lo que estaba pasando con el anuncio del reino de los cielos en el tiempo del Señor Jesús. Había dejado de ser algo secreto, había dejado de ser algo escondido, y ahora estaba siendo puesto sobre una repisa para iluminar, para alumbrar a todos los que escuchaban el mensaje del Evangelio. Y después del 24 dice: con la misma medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y esta parte nos conecta con la parábola de los talentos que Jesús enseñó allá en Mateo, en el Evangelio de Mateo, donde él dice que Dios le dio talentos a los hombres, pero esperando que los hombres le entregaran cuentas de esos talentos. Y aquel siervo que fue infiel porque escondió el talento y no lo hizo producir, el dueño dijo: pues que le quiten ese talento y que se lo den al que tenga más. ¿Por qué? Porque había habido quienes habían recibido el talento y lo habían multiplicado y le dijeron: Señor, aquí está el talento y aquí están las ganancias del talento. Y en ese sentido, pareciera que Jesús aquí se refiere a la generosidad. Es decir, una persona que es avara, una persona que es ambiciosa, egoísta, y que no quiere perder lo que tiene, cierra su corazón para dar a los demás. En cambio, aquel que teniendo poco, abre su corazón y comparte con otros, pareciera que lo que tiene se le multiplica. Y entonces dice el Evangelio, en el Evangelio, pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y el Señor Jesús entra en una parábola más. Dice: Jesús continuó diciendo: el reino de Dios se parece a quien esparce la semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o que esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha.
Siempre será un milagro para nosotros el poder entender cómo el mensaje del Evangelio llega y toca el corazón de las personas y germina desde dentro de su corazón para producir abundante fruto. Y el Señor Jesús está diciendo aquí muy claramente que es exactamente como la semilla en la tierra. El que siembra la semilla dice, pues ya sea que esté dormido, que esté despierto, sea de día o sea de noche, la semilla va a germinar. Y es exactamente igual el Evangelio. Y la última parábola que Jesús hace es el grano de mostaza, que dice, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba solas con sus discípulos les explicaba todo. Otro misterio que nos puede ayudar a comprender lo que es el reino de Dios, como esa pequeña semilla, como una pequeña semilla de grano de mostaza expuesta sobre la tierra, y una vez que crece produce grandes hortalizas y echa ramas que hasta las aves pueden anidar bajo su sombra. ¿Cómo sucede eso? ¿Usted puede explicármelo? Yo no podría explicarlo. Ese es el milagro de lo que Dios ha puesto en el mundo que Él creó. De igual manera, el reino de Dios es puesto como una semilla en nuestro corazón y va germinando y va creciendo para que después produzca abundante fruto, y dice, y eche unas ramas que después las aves vengan y aniden en él. Queridos amigos, el principio que el Señor Jesús está poniendo aquí es que el Evangelio es algo que se deposita, que se coloca en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que tiene que germinar, que tiene que crecer hasta que dé abundante fruto. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo has oído tú del Evangelio y qué fruto ha generado en ti? Porque sin duda alguna, como dijo Jesús, al que no tiene, pues aún lo que tiene se le quitará, pero al que tiene, pero que es generoso, va a producir en él abundante fruto. Somos llamados a producir, y un principio aquí del Evangelio del Señor Jesucristo es que somos llamados para que en nosotros se deposite la semilla del Evangelio, crezca y dé abundante fruto. Nuestra vida debemos ser personas que produzcamos fruto para bendición de otros y para la gloria de Dios. ¿Tú estás dando fruto? ¿O tu vida ha sido solamente acercarte a Dios, venir a Dios para lo que Dios puede darte? Y tú no has pensado en lo que tú puedes darle a Dios y en lo que puedes dar a las personas que te rodean. Ese es el reino de los cielos. Y el Señor Jesús terminó diciendo, cuando estabas, que no entendían, y les decía, pero cuando estaba solas con sus discípulos, les explicaba a todos. ¿Por qué Jesús no les explicó esto a todos los que le seguían? Solo se los explicó a sus discípulos. Hoy día, Dios de alguna manera está permitiendo que tú, si eres un discípulo de Él, puedas entenderlo, puedas comprenderlo, para que puedas vivirlo. Muchos no tendrán la oportunidad de escuchar este mensaje. Así que acompáñame a orar. Padre, gracias por tu palabra, por el Evangelio, por estas parábolas del reino de los cielos que nos ayudan a comprender cómo obras tú en nosotros. Ese milagro de generar en nosotros la vida, de generar en nosotros un crecimiento para que después podamos madurar y dar fruto en abundancia. Oh Padre, yo ruego por las personas que miran este video, que no sé si tengan poco o mucho tiempo en el Evangelio, pero que no han estado conscientes de que el Evangelio tiene que germinar en nosotros, tiene que crecer en nosotros para que nosotros podamos ser generosos en producir ese fruto que tú esperas de nosotros. Pero rogamos, Señor, como en la parábola de la vid, que podamos permanecer unidos a la vid, podamos permanecer unidos a ti para que en nosotros se produzca ese fruto. No es que ese fruto venga de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, sino es ese fruto que tú produces en nosotros. Te ruego, Señor, que tu reino venga a nuestra vida y que tu reino produzca en nosotros abundante fruto. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.